de tus contrataciones. Se enalteció tu corazón y pecaste. ¿Y sabe lo que dijo él? Cuando dijo esas palabras, miró el trono de Dios y dijo él: pondré mi trono al lado de Dios. Dice, por eso se enalteció tu corazón y pecaste. Quiso ser como Dios, quiso ser igual a Dios. Y para poner un trono y para poner un reino necesitaba de las gentes. Y entonces, mis hermanos, él empezó a platicar con las piedras de fuego. Las piedras de fuego que estaban en el monte. Y en ese lugar estábamos nosotros, como piedras de fuego, ¿sí? Como piedras de fuego. Y él se paseaba entre nosotros. Y él caminaba entre nosotros. Y él nos enseñaba de las cosas de Dios. Y él nos predicaba de las cosas de Dios. Hasta que llegó un punto donde él dijo: ¿y qué te parece si yo, siendo así como soy, pongo mi trono al lado de Dios y tú eres parte de mi reino? Y hacemos a un lado a Dios. ¿Sí? Ese fue el pensamiento del querubín cubridor. Y entonces ahí es donde está el problema, mis hermanos, de cada uno de nosotros. Que entonces él metió esa inquietud en nosotros y nos puso a decidir entre él y Dios. Y cuando Dios vio que dentro de nosotros ya estaba esa intención, esa contratación que él estaba haciendo con nosotros de ir a su reino, fue en ese entonces, mis hermanos, donde Dios empezó con su creación, para que estas piedras de fuego que ya estaban contaminadas vinieran a nacer aquí a esta tierra, ¿sí? Para tomar una decisión: o seguir a Lucifer, al querubín cubridor, que quiere un trono, que quiere un reino, o seguir a Dios. Y esa es la decisión que nosotros debemos de tomar hoy en día. Así como todos nuestros antepasados han vivido en esta tierra, también se les dio la oportunidad de tomar una decisión: o siguen a Dios o siguen al enemigo de Dios, ¿sí? Y todo aquel que toma una decisión en este tiempo, en el espacio y el tiempo que Dios nos está dando aquí, es simplemente para llevarnos a la eternidad futura. En la eternidad futura, cuando ya sea todo nuevo, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro: y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, y la nueva Jerusalén que descendía del cielo, dice. Hay 3 lugares, mis hermanos, donde Dios está preparando para cada uno de nosotros. ¿Dónde queremos vivir? ¿En los nuevos cielos, en la nueva tierra o en la nueva Jerusalén? Está preparando. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Jesús les dijo: ¿y sabéis el camino? ¿Y sabéis el camino? ¿Y quién le dijo de sus discípulos: cómo sabemos el camino si tú no nos los has enseñado? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a mi Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así que ese es el propósito, ese es el motivo por el cual tú estás aquí en la tierra, ¿sí? Dios tuvo que darte unos padres para que tú nacieras. Dios tuvo que darte un hogar para que tú crecieras en ese hogar. Pero va a llegar el momento donde tú debes de tomar la decisión de seguir con el Señor, ¿sí? ¿Amén o no amén? Ok. Dice la palabra de Dios: todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que mis hermanos, si todo fue creado por Él y para Él, en el Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, no podemos ir a ningún lugar donde no esté Dios. Antes que formase los montes y la tierra y el mundo, tú ya eras, tú ya estabas, ¿sí?
tú eres Dios. Salmo 102:18 dice: escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jehová. El pueblo que se creará alabará a Jehová. Dios creó todas las cosas y también creó un pueblo, una generación que alabara su santo nombre. ¿Sí? En Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la crió en vano para que fuese habitada, la crió. No fue en vano para que fuese habitada, la crió yo Jehová y ninguno más que yo. En Proverbios 8:22-31, ahí habla la sabiduría. Habla su hijo. Habla de cuando fue engendrado, cuando fue engendrada la sabiduría. Y dice que estaba cerca de Dios. Estaba siempre cerca de Dios. Así que Dios no llegó a existir hace 6,000 años en Adán y Eva. Dios siempre ha existido. Siempre ha estado. ¿Sí? En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Por amor a su Hijo hizo el universo, Dios. ¿Sí? Lo constituyó heredero de todas las cosas, ¿sí? De esta creación, de este mundo. Así que, mis hermanos, si nosotros vemos lo que vamos a encontrar ahí arriba, es exactamente lo que Ezequiel vio, es exactamente lo que Isaías vio. ¿Cómo es Dios? ¿Qué dice Génesis 1:1? Eso es nada más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí se acaba ese texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empezó todo. Y la Biblia nos enseña eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice Juan 1:1? Fíjese nada más, Génesis 1:1 y Juan 1:1, ¿qué dice? Y el verbo era Dios. ¿Se dan cuenta? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que desde el principio de todas las cosas, nuestra mente no logra entender lo que es Dios, mis hermanos. Tu mente podrá hacerse muchas preguntas. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo vive Dios? ¿Cuándo llegó a existir Dios? Y nuestra mente no alcanza a carburar, descifrar lo que es Dios. No nos alcanza. ¿Sí? Pero un día lo vamos a ver tal y como es. Un día lo vamos a mirar tal y como es. Vamos a ver el Salmo, Jeremías 6:16, rápidamente. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice la palabra de Dios. Fíjese, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y haréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron:
no andaremos. ¿Quién dijo no andaremos? Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Hermano, ¿cuáles son esas sendas antiguas? A lo mejor usted va a decir, las sendas cuando predicaban los profetas y los apóstoles. Cuando se refiere a las sendas, los caminos antiguos, se refiere a la eternidad pasada, las sendas antiguas. La palabra antigua significa Olam, eternidad. Entonces, cuando está diciendo a las sendas antiguas, nos está llevando a la parte de la eternidad pasada, donde estábamos en el monte santo de Dios. ¿Y quiénes son esos que dijeron, aunque oigamos, aunque nos digan, aunque nos inviten, no iremos, no oiremos y no iremos? Son aquellos que aceptaron irse con el querubín. Fíjense cómo Dios pone a cada una de esas personas descritas tal y como son. ¿Sí? En el libro de Salmos 92, lo leímos hace un momento. Salmo 92. Fíjate de lo que estamos hablando. Salmo 92. Dice la palabra de Dios: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que formase la tierra y que formase el mundo. Y cuando habla desde el siglo, esta palabra siglo se refiere a eternidad, hasta el siglo, hasta la otra eternidad. De una eternidad a la otra eternidad hay un intermedio que somos nosotros. De un siglo a otro siglo, de una eternidad a otra eternidad. Judas 1:25, ¿qué dice Judas? Casi está en el último, atrás de Apocalipsis, por ahí. Es una hoja. Judas 1:25. Judas Judas 1:25, si lo tienen lo pueden leer, por favor. Amén. Es el último versículo y dice: al Dios solo sabio, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea la gloria, la magnificencia, el imperio, la potencia, ahora y en todos los siglos. La palabra siglos es eternidad, en toda la eternidad. ¿Sí? Así que, mis hermanos, vamos a seguir viendo que Dios tuvo que tomar una decisión. Igual nosotros, este ángel querubín que estaba cuidando las piedras de fuego, simplemente nos dejó eso, ese detalle en nuestro corazón para seguir a Dios o dejar a Dios. Y fíjese que lo que Dios nos promete en la vida eterna es una ciudad santa. Usted sabe, ¿verdad?, que la Biblia dice que la ciudad está en forma de cuadro. Las medidas nos las dan ahí en Apocalipsis. Tiene 12 puertas, ¿sí?
3 por 4, 12. En cada lado hay 3 puertas, en cada lado hay 3 puertas. Y cada una de esas puertas tiene un significado muy especial. Y ahí va a vivir gente. Ahí va a estar los hijos de Dios viviendo en esa gran ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Pero también Dios nos dice que hay unos nuevos cielos, ¿sí? Nuevos cielos donde va a haber mucha gente que va a habitar esos lugares, ¿sí? ¿A qué le llama a usted nuevos cielos? Dirán, ¿dónde va a estar eso? ¿Sí? ¿Dónde va a estar? Nosotros aquí conocemos la tierra, estamos protegidos por la atmósfera, diferentes tipos de capas que nos protegen de cosas que pudiesen venir a chocar contra nosotros. Dios puso protecciones, ¿sí? Pero esa es nuestra tierra. Pero dice que habrá nuevos cielos donde Dios tendrá creaciones, lugares donde la esposa tendrá que visitar. O sea, no crea que una vez que ya estemos allá con el Señor, ¿verdad? Vamos a estar nada más quietecitos. A cada uno nos va a dar un ministerio para ir a predicar de la palabra de Dios a toda la gente. Una nueva tierra donde ya no habrá enfermedades, ya no habrá odios, ya no habrá homicidios, ya no habrá lágrimas, sino todo estará gobernado desde la Nueva Jerusalén, donde estará nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Veíamos la vez pasada, mis hermanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios le interesa tanto nuestro cuerpo? ¿Por qué a Dios le interesa esa sustancia que se llama carne, este cuerpo? Porque dentro de nuestro cuerpo tenemos el alma, tenemos el espíritu. El espíritu es esa parte que usted está respirando. Jala aire, saca aire. Eso es el espíritu. Es lo que Dios puso dentro de nosotros, ¿sí? Y el espíritu es el único que se comunica con Dios, ¿sí? O un espíritu malo se comunica con espíritus malos. Por eso dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Así que el alma es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y nuestro cuerpo es algo que fue hecho de todas las cosas que Dios creó. Haga tantito memoria y se va a dar cuenta que Dios de entre todas las cosas que hizo, entre todas las cosas que formó, ¿sí?, fuimos nosotros los únicos que se tomó el tiempo para moldearnos, para hacernos así como somos. En todas las demás cosas que Dios ordenó en Génesis 1, dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dijo? Y fue la luz. Y dijo Dios que sean retiradas las tinieblas, y las tinieblas se retiraron. Y sea el día y sea la noche. Y dijo: produzca la tierra, produzca el mar. Y Dios lo estaba diciendo con sus palabras, con su boca, toda la creación. Pero cuando llega el momento, el sexto día, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se tomó Dios el tiempo de traer ese polvo y empezarle a dar forma a su creación. Por eso cuando Él dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, quiere decir que tanto el Espíritu Santo como el Verbo y como Dios estaban formando, dándole una forma al hombre que estaban creando en la tierra. ¿Quién era ese hombre? La Biblia dice que era Adán
y Eva. Y es aquí donde nosotros empezamos con nuestros problemas aquí en nuestra mente. ¿Por qué? Porque dicen los libros de la historia, dice los antropólogos, todos aquellos, los geólogos y todo eso, que pueden estar estudiando todas las creaciones, que no es posible que le creamos a la Biblia que Dios empezó a trabajar con nosotros desde hace 6,000 años, cuando la tierra tiene millones y millones de años. Y es ahí donde se cuatrapea su mente, ¿sí? Y entonces, mis hermanos, esto que ustedes ven aquí, dice Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ponga atención a lo que dice aquí: el cual fue inmolado desde el principio del mundo. El cual fue inmolado desde el principio del mundo. Si entonces, mis hermanos, la ciencia, los estudiosos dicen que la tierra tiene ya millones de años, dice ahí que la antigüedad de la tierra tiene 6,000 millones de años. Si esto es cierto, mis hermanos, no puede ser posible que Adán y Eva hayan existido en ese tiempo, porque de ahí para acá son 6,000 años nada más, 6,000 años, no millones de años, 6,000 años. Y entonces dice aquí: el cual fue inmolado desde el principio del mundo. En primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo entonces fue sacrificado el Señor Jesucristo la primera vez? Antes de la fundación del mundo. Fíjese nada más. Y nosotros, ¿verdad? Y nosotros hemos estado predicando en el Monte Calvario. Fue inmolado el Señor Jesucristo por nuestros pecados, pero Él ya había sido inmolado mucho más antes, millones de años atrás ya había sido inmolado. Y todo esto nos los empieza a revelar el Señor. Todo esto nos los empieza a decir el Señor y a describir aquí en la palabra todo lo que está sucediendo millones de años atrás. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Melquisedec? Hablábamos la vez pasada de Melquisedec. En Génesis habla sobre Melquisedec. Hebreos habla de Melquisedec en Hebreos 6:20, en Juan 1 del 1 al 5, y Apocalipsis 13:8 y Efesios 1 del 3 al 6. ¿Sí? Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem. O sea, este hombre era sacerdote, este hombre era un rey, pero dice que no tiene genealogía, no tiene descendencia y que es parecido al Señor Jesucristo. Ahí dicen en esos versículos que es parecido al Señor Jesucristo. Quiere decir que este Melquisedec fue el que hizo el sacrificio del cordero antes de la fundación del mundo. Fíjese nada más todo lo que Dios tiene en la palabra. ¿Sí? En un pasaje muy hermoso y que nos enseña muchas cosas, ¿se acuerdan de este hombre? En Génesis capítulo 22 hay una historia que todos los predicadores dicen: bueno, sí, es que Abraham amaba mucho a su hijo y Dios quería probar a Abraham si verdaderamente lo amaba. Pero aunque la palabra de Dios dice claramente ahí que quería probar a Abraham, pero lo que Dios estaba tratando de decirle a Abraham, todo el plan perfecto que Dios tenía para la humanidad. Y Dios le estaba diciendo a Abraham: quiero que me entiendas, quiero que tú veas
lo que yo siento, lo que yo quiero hacer por mis hijos, por mi creación. ¿Tú amas a tu hijo? Y te voy a hacer sentir lo que yo siento. Toma a tu hijo y llévalo al monte Moriah, y allá me lo vas a sacrificar. Lo vas a matar. A tu único hijo, al que te amas. Y dice la palabra de Dios que Abraham no se resistió. Obedeció a Dios. Agarró a sus criados y ensillaron las bestias para cargar la leña, porque desde casa llevaron la leña, iban preparados. Y agarró a su hijo y fueron al monte donde iban a hacer el sacrificio. ¿Por qué no lo hizo ahí a un lado de su casa? ¿Por qué no lo hizo en el patio? ¿Por qué tenía que ser en un monte? Y que cuando llegaron al pie del monte le dijo a sus criados: aquí espérenme, voy a subir al monte. Y Dios se llevó al monte a Abraham y a su hijo. Y llegando allá a la cima del monte, Dios estaba mirando todo lo que Abraham hacía. Y dice que la determinación de Abraham era ofrecer en sacrificio a su hijo. Dígame usted, Abraham, ¿cuánto había ofrecido a hijos, a seres humanos? No relata la Biblia eso. Ellos ofrecían corderos, animalitos, pero nunca a un ser humano. ¿Por qué Dios? ¿Y sabe por qué? Porque Dios le estaba enseñando a Abraham que él, Dios, sacrificó a su hijo. Lo ofreció en ofrenda para salvar a toda su creación. Y cuando se consumó ese sacrificio, ¿sabe que lo único que queda de ese sacrificio? Lo único que queda del sacrificio son solo cenizas. En Génesis 2:7 dice: hagamos al hombre del polvo de la tierra. Polvo. No era cualquier polvo, hermanos. No era como juntar tierra, no era como juntar polvo que está regado en una zona terrosa. Ese polvo era especial. Esa ceniza era especial. ¿Sí? Dice ahí en Génesis 3:19, rápidamente. Génesis 3:19. Dice la palabra de Dios: ¿ya lo tienen? Dice: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. ¿Y qué dice? Y al polvo serás tornado. O sea, fíjese nada más lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Porque polvo eres y al polvo serás tornado. Y está en relación con Hebreos 9:27, que dice: está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido que el hombre muera, ¿sí? Todos vamos a un mismo lugar, el polvo. Leamos Eclesiastés 3:20. Eclesiastés, está Proverbios, luego Eclesiastés. Si encuentra Proverbios, el libro que sigue es Eclesiastés. Pero fíjese las palabras que se mencionan ahí para que entendamos que no somos cualquier polvo. Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero es Eclesiastés 3:20. Fíjese lo que dice y ponga atención. Dice: todo
va a un lugar. Todo es hecho, ¿de quién? Todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. Todo es hecho del polvo, de esas cenizas, de ese sacrificio que fue antes de la fundación del mundo. Con este polvo se hizo todas las creaciones. Por eso Colosenses dice, todo fue hecho por Él y para Él. Y para Él. ¿Sí? Así que de estas cenizas se hizo el hombre. De las cenizas de ese sacrificio. ¿Sí? Y Dios empezó a crear. ¿Qué fue lo primero que creó? Creó a los ángeles. Creó a los arcángeles. Creó a los serafines. Creó a los querubines. Todos los guerreros del cielo, todas las huestes celestiales fueron la primera creación de Dios. Todo eso creó Dios. ¿Sí? Lo primero fueron todos ellos. Ahí están las citas para que vean que existen ahí en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿No se ve? Aquí hay sillas adelante y de aquí sí se ve. Es que se van muy hasta allá atrás. Y luego tenemos pantalla chica, pero algún día tendremos pantalla grande. ¿Qué fue lo segundo que creó? Creó todas las constelaciones. En su momento les voy a dar ahí a lo mejor en el grupo todas las diapositivas para que lo tengan ahí para cuando se les ofrezca. Entonces lo que creó todas las demás constelaciones. Hebreos 1:2, Hebreos 11:3 y Jeremías 10:12, la expansión del universo, Isaías 40:22 y Salmo 104:2. Ahí en esos versículos, ahí en esos textos, habla de todas estas creaciones que Dios ha hecho. Nosotros pensamos que somos los